Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver un problema de composición de movimientos. El problema me dice que tenemos un río de 25 metros de ancho y un nadador que quiere cruzarlo nadando a una velocidad de 2 metros por segundo, pero esta velocidad me dicen que es perpendicular al río. Recordamos que tanto la velocidad, la posición y la aceleración son magnitudes vectoriales, así que tenemos que saber muy bien cuál es la dirección y el sentido de estas magnitudes. Y además me dicen que la corriente del río lleva una velocidad de 3 metros por segundo. Y me piden calcular cuánto tiempo tarda en cruzar el río y en qué posición final se encontrará una vez que lo haya cruzado. Para esto vamos a hacernos un dibujo para poner todos estos datos en el dibujo. Este sería el dibujo. Esto que tenemos aquí son las dos orillas del río. Yo he dibujado al nadador en este lado. Este es el ancho del río, que son 25 metros. Y la velocidad del nadador, que es perpendicular al río, ¿vale? Forman un ángulo de 90 grados, son 2 metros por segundo. Pero además el río, que va en una corriente que yo he decidido dibujar hacia la derecha, pero podría haber dibujado hacia la izquierda porque no me dicen en qué sentido va, es de 3 metros por segundo. Y me preguntan por el tiempo que tardará en llegar a la otra orilla y la posición. Es decir, este punto que yo me he inventado y he dibujado ahí. No sé exactamente en qué punto será, pero sí sé que no va a ser exactamente aquí, porque aparte de la velocidad que lleva el nadador, que lo que va a hacer es que se desplace hacia la otra orilla, también hay una velocidad de la corriente que le va a hacer desplazarse, en este caso, hacia la derecha. Entonces su posición será inclinada hacia ese lado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios? Imaginarnos un eje de coordenadas. Nos tenemos que imaginar un eje de coordenadas y tomar el punto 0, 0 en algún punto importante para nosotros. En este caso siempre os recomiendo tomar el punto inicial. Este sería el dibujo de mis ejes de coordenadas, el eje X, el eje Y y en el punto de corte, es decir, el punto 0, 0, nuestra posición inicial. Así que nos podemos apuntar que para nuestro problema la posición inicial va a ser la posición 0, 0 metros, es decir, posición 0 del eje X y posición 0 del eje Y. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a hacer el problema. Nos tenemos que separar el problema en los dos ejes, eje X y eje Y. Una vez que tenemos esto clasificado, tenemos que identificar qué tipo de movimiento va en cada eje, si es rectilíneo uniforme o si es rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, en el eje X, la única velocidad que nos aparece es la velocidad de la corriente del río. Y no nos dice nada, simplemente nos dice que el río lleva una corriente de 3 metros por segundo. Con esos datos tenemos que imaginarnos que la corriente es siempre constante, no va a cambiar la velocidad de la corriente y por lo tanto su movimiento rectilíneo uniforme. Y en el caso del eje Y hacemos lo mismo. En este caso el eje Y también es una superficie horizontal, ya que estamos acostumbrados a que en los movimientos verticales, que también los llamamos eje Y, aparezca la gravedad, que es una aceleración. Pero en este caso es un movimiento horizontal. Y la única velocidad que tenemos sería la velocidad del nadador, que como no nos indica nada, simplemente nos dice que va a una velocidad de 2 metros por segundo. También entendemos que es una velocidad constante y por lo tanto también se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Como tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes tanto en el eje X como en el eje Y, la ecuación será la misma, únicamente cambiará la letra de la posición, puesto que en el eje X la llamaremos X y en el eje Y la llamaremos Y. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir uno de los dos ejes por el que empezar y sustituir todos los datos que tengamos. Si por ejemplo empezamos con el eje X, que es el primero que tenemos escrito, vamos a ir sustituyendo todo lo que podamos. Posición final, no la sabemos, por lo tanto seguimos manteniendo la X. Posición inicial en el eje X es 0, lo teníamos escrito por ahí, así que sí que lo podemos escribir. Más la velocidad en el eje X, sabemos que es 3 metros por segundo, así que podemos poner 3 y luego ponemos el tiempo que lo desconocemos.
Así que aquí nos vamos a quedar. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, como no podemos resolverla, vamos a pasar al eje Y a ver si nos da más información. Vamos a hacer lo mismo. Posición final del eje Y, sí que la sabemos. Recordad que este ancho eran 25 metros. Si yo he decidido que este punto sea el 0, quiere decir que este punto tendrá una coordenada X aún desconocida, pero una coordenada Y de 25, porque la distancia que hay de aquí a aquí son 25 metros. Por lo tanto, la posición final en el eje Y sí que la conocemos, es 25. La posición inicial también la conocemos, puesto que es 0, ya que habíamos dicho que la posición era el 0, 0, así que la inicial del eje Y también es 0. Y la velocidad también la conocemos, es 2 metros por segundo, la que lleva el nadador. 2 metros por segundo. Así que como vemos aquí tenemos una ecuación en la que la única incógnita es el tiempo, puesto que el tiempo lo desconocemos. Así que lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación y despejar el tiempo. El 0 es como si no estuviera y el 2 nos pasa dividiendo. Así que 25 dividido entre 2 es igual al tiempo, lo que nos da 12,5 segundos. Así que ya sabemos cuánto tiempo tarda el nadador en cruzar el río. La primera pregunta ya está respondida. Vamos a ver ahora qué pasa en el eje X, puesto que también me preguntaban por la posición final, y la posición final del eje Y la conozco, pero la del eje X no. Así que lo que podemos hacer es meter este tiempo en esta ecuación y despejar la X. Una vez que tenemos la posición del eje X y la posición del eje Y, ya podemos contestar a la segunda pregunta, la de la posición final. Así que nuestra posición final será igual a 37,5 Y más 25 J metros. ¿Qué significa esto? Simplemente recordaros que cuando escribimos las posiciones con vectores, lo que solemos hacer es escribir la coordenada que le corresponde al eje X acompañada del vector unitario Y, y la coordenada que le corresponde al eje Y acompañada de la letra J, que es el vector unitario del eje Y. Y de esta forma tendríamos respondido tanto el tiempo que tarda en cruzar el río como la posición final en la que se encuentra una vez que ha cruzado el río. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.